Vale, muy bien. Vamos a entrevistar a Juan Espinosa. El motivo es que Juan ha escrito 3 monografías acerca de místicos españoles. La primera sobre Santa Teresa de Jesús, Juan de la Cruz e Ignacio de Loyola. Juan, muchas gracias por haber accedido a la entrevista. Muchas gracias a ti por poder explicar estas cosas. Empezamos con las preguntas, ¿de acuerdo? Venga. La primera monografía que escribes es sobre Teresa de Jesús. ¿Qué es lo que te llama de Teresa? ¿Qué es lo que te hace meterte en escribir la monografía? Bueno, lo que me hace ponerme a estudiar a Teresa es una situación personal de búsqueda espiritual, sí. Yo estaba en una época donde un fracaso y un vacío existencial me puso a buscar experiencias espirituales. Y entonces esa búsqueda, ya cuando estaba metido en esa búsqueda, me puse a leer y a buscar místicos de mi entorno para ver cómo hacían ellos y para ver qué cosas escribían y qué experiencias contaban, ¿no? Y claro, la gran conocida o una de las grandes conocidas en España mística es Teresa de Jesús, ¿no? Por eso fue una de las que más he estudiado. Y hay muchos otros, ¿no? Juan de la Cruz, Ignacio de Loyola, hay muchos otros no tan conocidos, a muchos les he leído, siempre con ese intento de resonar en mis búsquedas con sus búsquedas, aunque muchas veces la experiencia no es la misma. Hay que reconocer que Teresa de Jesús tiene un enorme nivel espiritual y pocos hombres hay en Occidente, o pocas personas hay en Occidente en estos 2000 años de su nivel. En las 3 monografías cuentas un poco acerca de cómo estas 3 personas intentaban acceder a espacios más profundos o como queramos llamarlo. ¿Hay diferencia en cuanto al método que utiliza cada uno para intentar entrar en ese tipo de estado? Sí, sí, hay diferencias. Básicamente, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz trabajan muy parecido. Trabajan con un tema de recogimiento interno, con un tema de buscar mucho la humildad, con un tema de buscar una gran disponibilidad interna para que Dios se manifieste dentro de ellos, ¿no? Esto es mucho decir, porque estamos hablando de un concepto de Dios diferente. La gente no puede, a estas alturas no podemos pensar que la teología cristiana es una. No, no hay una sola teología cristiana, hay muchas teologías cristianas. Hay una teología cristiana que dice que Dios está en lo más profundo de uno mismo. Por ejemplo, Teresa de Jesús dice, en la 7ª morada te fundes con Dios, ¿sí? Entonces ellos tienen una forma de trabajar muy parecida, buscan el recogimiento, la humildad, el silencio, ¿sí? Un estilo de vida muy austero, un poco desconectado del mundo, no del todo, porque van por las capitales y por las ciudades fundando conventos de carmelitas. Y sin embargo Ignacio es otra mentalidad, es otra forma de trabajar muy diferente. Él hace los ejercicios espirituales, pone a todos sus correligionarios a trabajar los ejercicios espirituales, que es una vía alegórica de trabajo, ¿sí? Muy típica del cristianismo, que se da mucho en el cristianismo, con muchas recomendaciones acerca de reflexiona, de revisa tu comportamiento, cae en cuenta de tus egoísmos, cae en cuenta de tus tendencias que te alejan de la experiencia mística, porque en realidad no solo está el tema de que te comportes moralmente, sino también está el tema de que si tú quieres acceder a la experiencia mística, hay un camino, no hay cualquier camino. Entonces ellos enseñan un camino. Ignacio insiste mucho en todo esto de revisarse, reflexionar, observar qué comportamiento he tenido durante el día y, por supuesto, poner una gran fuerza devocional en sus ejercicios espirituales, que es una de las claves grandes de esto. ¿Y tú has observado si esta diferencia de métodos produce algún tipo de diferencia en los resultados o en la forma de acceso? Eso sí, en los resultados sí. Por ejemplo, la experiencia mística no es única. Es decir, hay diversas experiencias místicas, como dice otro gran místico, en este caso árabe, Ibn Arabi dice que la experiencia mística es diversa. Hay diferentes tipos de experiencia mística, ¿sí? Y sin duda, normalmente Ignacio de Loyola va por experiencias místicas que tienen que ver con el éxtasis y el arrebato.
sí, que también se dan en Santa Teresa y en Juan de la Cruz, pero Teresa y Juan de la Cruz son experiencias un poco diferentes en cuanto que, sin duda alguna hay arrebato, pero también hay experiencias de reconocimiento, hay experiencias de fusión con el todo o con Dios, que más o menos es lo mismo. ¿No? Son experiencias un poco diferentes, ¿no? Cuando entras por la vía alegórica de Ignacio, tiendes a que la experiencia tendrá que ver con la parte de la representación. Entonces imaginas o ves cosas, ¿sí? Mientras que si tú buscas el silencio interno, el vacío de lo interno, a lo mejor no te representas o ves cosas, sino que se produce un tipo de experiencia más de reconocimiento, es decir, de ver el mundo de otra manera. Básicamente podríamos, haciendo una síntesis, algo así, ¿no? En algún momento me comentabas que la cantidad de místicos que se dan precisamente en esta época, y bueno, también en ese entorno cultural, es muy alta. ¿Por qué puede darse que haya un momento histórico en el que qué es lo que se puede dar para que eso ocurra? La verdad es que el tema está poco estudiado. Sí está estudiado en cuanto a reflejar cuántos místicos hay, pero en España en esa época hay una efervescencia mística escandalosa, es una cosa increíble. No solo están estos tres, está Fray Luis de León, Fray Luis de Granada, Pedro de Alcántara, etcétera, etcétera. Otro tal Juan de Ávila, bueno, hay una efusión tremenda, ¿no? Eso sí está bien recogido por los historiadores, pero no el por qué se produce esa efervescencia, eso es una cosa muy difícil. No hay un análisis profundo del momento histórico de España, ¿no? Sacar una conclusión es muy difícil. Lo que sí podemos decir es que estaba en la calle el tema. En las plazas se hablaba de esto, en las cocinas de las casas, que es donde entonces se reunía la gente, se hablaba de estas cosas. Por ejemplo, un caso muy concreto es que una mística no reconocida porque fue juzgada por la Inquisición y negada, que es María de Cazalla, cuando llegó a Pastrana, a los muy pocos días había todos los días 20 o 30 personas en la cocina escuchándola, porque ya empezaba a hablar de sus experiencias. Es decir, el tema estaba en el aire, la gente lo hablaba, se comentaban muchas cosas, ¿no? ¿Por qué ocurrió este fenómeno? Es una cosa muy difícil, hay que estudiar el momento histórico en profundidad, ¿no? Seguramente el momento de crisis, la expulsión de los judíos, la posterior expulsión de los moriscos, que se produjo un poco después, el contacto con la cultura de América, pudo producir una situación de crisis, pero yo no estoy suficientemente versado en esto, habría que hacer un estudio más profundo, ¿no? Y yo realmente no lo he encontrado, es decir, creo que los historiadores deberían dar ese paso, no solo de contar qué pasó, sino también atreverse a interpretar, porque para intentar comprender por qué pasaron esas cosas, que me parece que es muy importante. Y de toda esa variedad de místicos, ¿por qué eliges a estos tres en concreto? Bueno, en realidad casi la elección no la hice yo, la elección la hace pues que culturalmente son los más reconocidos, ¿no? También he leído a otros de ese momento histórico, pero sí yo reconozco que luego es verdad, he reconocido en mi experiencia que al leerlos estos señores tienen muchísimo nivel, ¿no? Además, por ejemplo, leerlos es una delicia, se explican bastante bien y se les puede seguir, ¿no? También he leído a Pedro de Alcántara, también he leído a Francisco de Osuna, he leído a algunos otros, ¿no? Pero a mí me parece que estos tres, de alguna manera, es cierto, ese reconocimiento histórico, son los que tienen un gran nivel y también, por otro lado, son los que tienen un fortísimo impacto en Occidente a través de sus obras y a través de la fundación, por un lado, de los Carmelitas Descalzos y por otro lado, de la Compañía de Jesús, cuyo impacto en Occidente es una cosa tremenda. Difícil de analizar también, pero el impacto de la Compañía de Jesús en Occidente es muy grande. En algún momento también me has comentado que tú detectas de alguna manera que hay símbolos o signos de una nueva espiritualidad, de un resurgir espiritual. ¿Tú crees que se puede estar dando similitudes, aunque no acabamos de comprender muy bien qué ocurre para que eso se produzca, pero en un momento parecido? Sí, sin duda alguna. Bueno, hay muchos síntomas de un nuevo momento espiritual. Por ejemplo, a nuestro alrededor conocemos mucha gente que hace meditación, que hace reiki, que hace yoga, cada vez más.
Y también vemos por los barrios de las ciudades que aparecen centros de meditación, de yoga, y eso florece, ¿no? El reiki, etcétera. Pero por otro lado, uno ve la cartelera del cine y cada vez hay más películas, hay una infusión de películas de tema espiritual. También es cierto, en los años 80 apareció una, luego 10 años después aparece otra, pero es que ahora no es así, es que ahora hay 5 o 6 películas que tienen que ver con este tema, ¿no? Por ejemplo, en una película le dice un actor principal al otro, dice, tienes que aprender a ver otra realidad, porque hay otra realidad, ¿no? En una película española. Entonces, esta profusión por un lado, de gente practicando diferentes meditaciones, etcétera, esta profusión de películas y de series de televisión, ¿no? Una serie de televisión que un personaje ayuda a los muertos a trascender para desencadenarse de sus biografías o de sus libros biográficos. Entonces, toda esta profusión yo creo que está indicando que algo más místico y más potente se acerca. Sí. Si es parecida a ese momento histórico del siglo XIV, XV y XVI de España, no lo sé. Lo que sí me parece que es más parecida al momento histórico del fin del mundo antiguo, lo que llaman los historiadores la crisis del mundo antiguo. Cuando los valores helenísticos y romanos entraron en crisis, la gente empezó a descreer de los antiguos valores, empezó a descreer del panteón y empezaron a florecer una cantidad enorme de diferentes respuestas, algunas filosóficas como los epicúreos, los helenistas, y otras religiosas como los mitraicos, los cristianos, también estaban los maniqueos, también estaban los neoplatónicos, una profusión enorme de todo esto, como buscando respuestas a esa crisis de valores y de una forma de comprender el mundo, ¿no? Y yo creo que eso se está acercando y estos son indicadores y yo espero y confío que esto vaya más porque creo que es algo muy bueno y que la gente nos va a hacer muy bien, que lo espiritual se despierte de una vez, porque no nos ha hecho mucho bien esta negar esta parte espiritual que tenemos, ¿no? Tanto afirmarse en lo racional, tanto afirmarse en lo material, y mira el mundo, no nos va tan bien así. Entonces a lo mejor no nos va tan bien porque olvidamos esa parte espiritual, ¿no? La gente, cuidamos nuestro cuerpo, vamos al médico y tal, nos alimentamos, hacemos deporte, y la parte espiritual, ¿qué hacemos con ella? No hacemos nada. Y eso no puede ser, no nos va bien con eso. Hay que alimentar la parte espiritual, hay que desarrollar eso porque puede ser que por ahí seamos mucho más felices que por el otro lado, ¿no? Por lo menos esa es mi experiencia, ¿no? No puedo decir que sea un gran espiritual, pero desde que he dedicado tiempo a alimentar esa parte de mí, sin ninguna duda me siento más coherente, me siento con menos temores, me siento que he superado algunas angustias, sufro menos y de alguna manera mi vida tiene más sentido. Y creo que la gente de alguna manera está incluyendo que esto puede ser así también en ellos, ¿no? Y que hay que alimentar esa parte espiritual que tenemos. Y nos puede ir mejor, me parece así. Y esa nueva espiritualidad a la que hablas, ¿tú le ves ya algún tipo de característica por donde pueda estar definida? Porque espiritualidades, como había dicho antes, sí, hay... sí. Ahora mismo también hay muchos tipos de espiritualidades, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablas con gente que tiene una gran conciencia mágica, o hablas con gente que tiene una gran conciencia, por ejemplo, de separarse del mundo. Él atiende a su meditación y además quiere separarse del mundo y quiere irse, por ejemplo, a las zonas rurales, o quiere tener una vida con poco contacto con las grandes ciudades. Hay diferentes tipos de espiritualidades funcionando, ¿no? Pero yo veo algunas cosas, por ejemplo, casi todas ellas son tolerantes. Es decir, muy pocas espiritualidades son intolerantes, casi todas ellas son tolerantes. De las nuevas, no de las antiguas, de las nuevas, ¿no? Casi todas ellas confían en que dentro de ellos van a encontrar algo bueno y entonces buscan dentro de ellos. Es decir, pocas espiritualidades están buscando la solución externamente en, no sé cómo decirte, en un sacerdote o en un dios, o no, muchas de ellas van hacia adentro, hacia buscar, bueno, como Santa Teresa, a Dios dentro de ellos, a despertar su Dios interno, de diversas maneras, ¿no? Y yo creo que esa cosa difusa va más o menos por ahí, ¿no? Por esa cosa de tolerante, de buscar en el interior de cada uno, de ser muy abierto, ¿no? En esas cosas. Nos has comentado un poquillo ya sobre
cómo ha actuado en ti esta búsqueda y este trabajo, pero el hecho no de tus actividades más de trabajo espiritual, sino me refiero al hecho concreto de la creación de estas monografías, de estudiar a estos místicos. ¿Cómo te ha tocado? ¿Cómo te ha afectado? Sí, a mí estos estudios me han cambiado bastante. Me han influido mucho porque cuando entiendes cómo trabajaban ellos, te da que pensar acerca de ti mismo. Sí. Por ejemplo, Ignacio de Loyola era un pendenciero, era un militar, era un violento, era un señor del mundo, ¿no? Y coge un camino espiritual en un momento dado de su vida y empieza a cambiar él. Se pone a disposición del camino espiritual y él empieza a cambiarse. Su insistencia es tan grande que varias veces se cambia a sí mismo con tal de procesar en el camino interno, ¿sí? Entonces, al ver eso en directo, porque lo estudias, porque lo ves, al ver eso en directo te da que pensar acerca de tu propia insistencia. Y si tú eres capaz o no eres capaz, dado el ejemplo, de hacer algo parecido, ¿no? ¿Y qué te lo impide? ¿No? Entonces, desde luego que te repercute mucho internamente porque ves que una parte de él coincide contigo, pues porque tienes ansias y búsquedas espirituales, pero también te da que pensar y dices, este señor tenía una necesidad muy fuerte y tenía una devoción muy fuerte. Y tendré que aprender a despertar eso en mí también. Porque está claro que esto no hace falta ni ser listo ni ser tonto. No va por la vía de la inteligencia, no va por la vía de tener mucha información. Va por la vía de una necesidad profunda que uno puede intentar despertar en uno. Claro. ¿Y por qué uno debería tener esa necesidad? Es otra pregunta, claro. Pues bueno, a lo mejor solo uno podría tener esa necesidad si lo que hay en el mundo no le satisface. A lo mejor uno entra en fracaso, las cosas del mundo no le valen tanto y uno quiere buscar dentro de sí, porque algunos místicos dicen que está dentro de sí, entonces a lo mejor uno quiere buscar dentro de sí una experiencia que le ilumine la vida, que le hable del sentido de la vida, que le hable de más allá de la vida. Y entonces, como ves, es una cosa de que estudias y te pega, y te hace que reflexionar, ¿no? Entonces es una cosa muy... No solo es rescatar una historia, es algo mucho más que eso, ¿no? Has estado comentando que tú practicas o que se pueden realizar prácticas sin necesidad de pertenecer a ningún tipo de orden religioso ni nada parecido. Esa parte práctica de la espiritualidad, ¿cómo es? ¿Qué práctica realizas tú? ¿Qué tipo de ejercicios espirituales, tipo Ignacio de Loyola, o qué tipo de práctica haces? Sí, yo en los últimos años he hecho diferentes prácticas, pero hay algunas muy básicas que sigo haciendo y que hago prácticamente todos los días. Por ejemplo, todos los días yo tomo un pequeño momento, a veces al principio del día, otras veces al final del día, tomo un instante, tomo una bocanada de aire y lo llevo al profundo de mi corazón. Y entonces algo que necesite profundamente lo pido con mucha fuerza, ¿no? Creo que esto sería muy bueno porque para la gente, a mí esto me sirve, por ejemplo, a veces para desalojar estados negativos. Uno está pesimista, uno está aturullado, uno está ofuscado, y este tipo de pedidos me libera de esos estados y entro en otra frecuencia después de este instante, de este pequeño pedido, ¿no? Yo soy una persona muy poco dada a cambios, entonces durante muchos meses estoy pidiendo, por ejemplo, lo mismo, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años de mi vida estuve pidiendo una experiencia que iluminase el sentido de mi vida. Y no pedía nada más que eso, una y otra vez, día tras día, día tras día, día tras día. Ese es un tipo de práctica. Otro tipo de práctica que no lo hago ya todos los días, pero durante muchos meses la he estado haciendo todos los días, es el trabajo con la fuerza. Lo que en la India llaman el yoga, algo parecido al yoga, que es que tú te representas una esfera que entra dentro de ti y dejas que se expanda. Y entonces sientes tu energía interna, tu fuerza interna que se mueve por tu cuerpo. Y uno no hace nada más que estar en esa sensación energética que se expande por tu cuerpo. ¿Sí?
este trabajo repetido, todos los días, eleva tu nivel de conciencia poco a poco y te sirve para reconfortarte, te sirve para estar centrado en ti mismo, te sirve para recordarte qué es lo importante. Sí. Ese tipo de trabajo para mí ha sido una de las cosas que más me han valido en la vida. Sí. Otro trabajo muy interesante que he practicado durante mucho tiempo, ahora ya no lo hago, pero sí lo he estado practicando, es preguntarse quién soy y a dónde voy. Y hacerlo por escrito. Sí. Durante muchos meses, todos los días, me preguntaba quién soy y a dónde voy. Y lo hacía por escrito. Y luego de vez en cuando, quizá una vez al mes o de vez en cuando, leía las notas. Y entonces se producía en mí una sensación de gran vacío porque realmente no sé quién soy. Y a veces tengo serias dudas de a dónde voy. Y entonces necesito respuestas muy, muy profundas sobre eso. No me vale una respuesta cualquiera. Entonces ahí, en esa situación de profundo vacío, a veces desde lo profundo llega una señal muy clara. Una señal que hay que estar muy atento porque es muy sutil, es muy suave. Y esa señal, si uno le sabe dar valor, le sabe dar un significado importante, puede ser más que suficiente para producir un choque y encontrar el sentido de tu vida, ¿no? Son tipos de prácticas, como ves, relativamente sencillas, ¿no? Otro tipo de prácticas que he practicado mucho es aprender a relajarse. Relajarse, estar tranquilo, estar distenso, estar relajado. ¿Sí? Día tras día, durante mucho tiempo he estado trabajando la distensión, porque estamos en un mundo que no nos deja estar en paz con nosotros mismos, que nos mete muchas presiones por aquí, muchas tensiones por allá, preocupaciones con esto, con aquello, en el trabajo, en la familia. Y estar distenso, estar relajado te ayuda desde luego a pensar, pero desde luego también a ser más feliz y a disfrutar. ¿No? Porque no los nervios te llevan por aquí o por allá, no las tensiones te llevan por aquí o por allá. Tienes un poquito más de manejo acerca de tu vida, ¿no? Bueno, son algunas de estas prácticas, hay más, ¿no? Estas prácticas creo que nos hacen muy bien a las personas, porque vemos que dentro de nosotros hay todo un mundo interno muy lindo, muy bonito, que nos ayuda y que nos da fuerzas para crecer, para avanzar, ¿no? Y de vez en cuando, yo lo sigo haciendo, llevo ya una temporada muy larga haciéndolo, prácticamente 4 años, 5 años. De vez en cuando un pequeño retiro, uno se aleja, cada 3, 4 meses se aleja 2 o 3 días a la casa de un amigo que le dejan, o a un parque, o a un no sé de dónde, y uno hace una reflexión, una revisión de cómo le va la vida, de cómo van sus crecimientos internos, de sus aspiraciones, de cómo puede profundizar más en sí. Y yo creo que esa práctica, que también sé de más gente que la hace, porque sienten esa necesidad de preguntarse y reflexionar sobre sus cosas, creo que esa práctica es muy buena también. Y no mucho más, creo que por ahora hemos ya... Estás investigando otras místicas, porque los 3 personajes de los que estamos hablando están muy centrados en la cultura y en un momento dado. ¿Has estudiado, estás mirando? Sí, es cierto que estos 3 están muy centrados en un momento histórico y en un área geográfica muy pequeñita. No, ahora estoy recorriendo el mundo árabe y he revisado y he estudiado, por ejemplo, a Ibn Arabi, que es uno de los grandes maestros árabes. También estoy ahora mismo leyendo a Jalaluddin Rumi, que es otro de los grandes árabes. Y ya tengo algunos libros, por ejemplo, de Hildegarda, de Alemania, del año 1100, ¿sí? Un personaje muy extraordinario, que habrá que estudiarlo. Y también está en el proyecto, y ya tengo más o menos la bibliografía construida, para estudiar a uno de los grandes maestros del budismo zen, que es Dogen, que es uno de los que introdujo el budismo en el Japón, ¿no? Porque, por lo que estoy viendo y por lo que muchos dicen, algunos grandes maestros, o como se les quiera llamar, dicen, parece ser que, independientemente de la cultura y del momento histórico, uno puede entrar adentro y uno lo llamará el nirvana, otro lo llamará el absoluto, otro lo llamará la iluminación, otro lo llamará la fusión con Dios, pero estamos hablando de un tipo de experiencia muy especial que está aquí dentro en lo profundo de uno. Entonces, rescatar en diversas culturas esto
Me parece que es muy bueno y a la gente le hace ver que es un fenómeno universal. Universal en cuanto a tiempo y universal en cuanto a área geográfica o cultura, ¿no? Y eso es muy bueno también, ¿no? Porque no es que para tener experiencias místicas hay que profesar una religión, no es así. De hecho, hay místicos fuera de las religiones también, por ejemplo, Plotino, por ejemplo, hay más, ¿no? Con el neoplatonismo, etc., ¿no? Entonces, muchas veces no había otra forma de desarrollar la mística que al amparo de las religiones, porque si te querías salir de la religión tenías serios problemas porque, bueno, había religiones oficiales, inquisiciones y toda una serie de líos, no solo en el cristianismo, también en el mundo árabe ha habido muertos con estos temas, ¿no? Y en otros lados, ¿no? Entonces, al amparo de las religiones, la gente hacía lo que podía e intentaba que no le perjudicase mucho, ¿no? Aún así, muchos tuvieron problemas. Teresa de Jesús tuvo serios problemas. San Juan de la Cruz estuvo 9 meses en la cárcel. Ignacio de Loyola 2 veces en la cárcel y 4 procesos inquisitoriales. Bueno, todo un lío. Todo un lío que, bueno, gracias a Dios parece que no vamos a volver a esas situaciones y que se va a respetar la libertad de cada cual a la hora de estas cosas, ¿no? Entonces sí, más estudios. Seguramente de Dogen es bastante probable que salga una monografía. Del mundo árabe no lo sé, es más difícil, quizá de Rumi podría salir, pero eso está por ver. Y también está por ver si de Hildegarda podría salir otro aporte, otro estudio, eso no lo sé. Porque a priori uno cree que sí, pero luego hay que ver lo que hay históricamente, ¿no? De todas maneras, el planteamiento que haces es muy abierto, son formas de pensar, de actuar desde... Sí. Esa cosa meditativa del budismo zen a la cosa más del camino del corazón que dicen los sufís árabes. Sí, sí, porque claro, ya sabemos a estas alturas que no hay un solo camino para lo interno, para lo profundo. Hay por lo menos 5 o 6 o más, ¿no? Por ejemplo, esa cosa devocional que acabas de decir de los sufís, que es muy parecido a la oración del corazón de los cristianos, es una vía de trabajo, pero otra vía de trabajo es la vía alegórica de Ignacio de Loyola, otra vía de trabajo es la del budismo, la meditación trascendental, ¿sí? Otra vía de trabajo es el yoga, ¿sí? Hay muchas vías de trabajo y está muy bien, ¿no? Entonces uno podría decir, a mí esta vía como que me repercute, como que me resuena, y por aquí puedo desarrollarme independientemente, y eso está fantástico, porque es una cosa muy abierta, muy diversa, ¿no? Lo místico y lo espiritual está en el interior de todo ser humano si quiere dedicarse a ello, ¿no? No es solo para gente que tiene unas características, no es así. Lo sagrado, lo profundo, está en el interior de todo aquel que quiere trabajar y ir a buscarlo y desarrollarse en ese sentido. Indistintamente a sus opiniones religiosas. Indistintamente, por supuesto. Claro, y una cosa que normalmente le puede pasar, porque lo hemos visto en la historia y también porque me ha pasado a mí, es que cuando empiezas a crecer internamente, empiezan a pasarte cosas espirituales, empiezas a tener tus avances y tus retrocesos y todo eso, empiezas a poner en duda lo que te han dicho. Tu sistema de creencias empieza a resquebrajar, porque yo creía que las cosas son de una manera, pero mi experiencia choca con lo que creo. Tengo una experiencia que choca con lo que creo, entonces a lo mejor lo que creo no es como es. Ese es uno de los grandes peligros para lo institucional religioso, de que si la gente directa e individualmente empieza a tener experiencias religiosas. No necesitan intermediarios, no necesitan libros sagrados, no necesitan verdades absolutas. Lo único que necesitan es que de verdad quieran y necesiten un tipo de experiencia que les ilumine el sentido de la vida, que les haga conectar con algo muy bueno que tenemos. Claro, eso desarma las estructuras religiosas, claro que las desarma, ya lo hemos visto, entonces ellos se ponen sericitos, no, las cosas son de una manera porque esto se me desarma, claro, y todo aquello de las inquisiciones, ¿no? Bueno, siendo un poco exagerados, hace poco hemos visto a un gran prelado cristiano demonizar al yoga, porque el yoga está empezando a ponerse de moda en todas partes, y dicen que el yoga es herético y no sé qué, claro. Porque hay herramientas que usted se coge esas herramientas y tiene experiencias místicas. Usted solito, ¿no?
quizá el interés de las grandes organizaciones religiosas no sea lo espiritual. Quizás están muy alejadas de aquello que les lanzó a la historia. Quizás están muy alejadas de esa señal original, y creo que en muchos casos verdadera, de liberación del ser humano, ¿no? Y al llegar al poder o al llegar a lo institucional, se fueron traicionando a sí mismos y se fueron olvidando de aquello valioso que les puso en la historia, ¿no? Pero la historia va a seguir, y se adaptarán o no se adaptarán, la historia va a seguir. No se puede decir sin cristianismo esto va a ser un desastre, no es así. No, la historia va a seguir adelante y se van a crear nuevas corrientes y nuevas místicas y nuevas espiritualidades muy válidas. Igual que no se puede decir que si se termina el capitalismo se termina el mundo, por favor, ni mucho menos. Habrá un post-capitalismo y seremos muy felices en ese post-capitalismo, sin duda alguna. Bueno, esperemos que así sea y esperemos ver tus nuevas monografías lo antes posible. Solamente agradecerte y mucho el habernos respondido y emplazarte a próximos trabajos. Muchas gracias a ti por poder haber hablado y por dar aire a este tema espiritual que nos parece importante. Gracias. A ti.